Una familia destrozada por el luto, 3 niños inconsolables y una mujer misteriosa que llegó para limpiar la casa, pero terminó limpiando las lágrimas que nadie más podía secar. Lo que nadie imaginaba era el secreto devastador que ella escondía detrás de su uniforme. Un secreto que estaba a punto de salir a la luz y cambiar el destino de todos en esa mansión. ¿Hasta dónde llegarías para cumplir una promesa hecha a alguien que ya no está? Si te gusta este tipo de contenido, no se te olvide suscribirte a nuestro canal Vidas Secretas. Nosotros posteamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Los trillizos del millonario lloraron al ver a la empleada y nadie esperaba lo que vino después. Los 3 niños rubios corrieron por la sala de lujo con los brazos extendidos, gritando una palabra que hizo que el corazón de Valeria se detuviera. Aquella palabra iba a cambiarlo todo. Valeria sintió el suelo temblar bajo sus rodillas cuando los 3 niños gritaron aquella palabra por segunda vez, pero ahora con aún más desesperación, con aún más certeza, y ella no consiguió contener las lágrimas que comenzaron a descender por su rostro, mientras sus manos temblaban, sosteniendo los guantes amarillos que parecían pesar toneladas en aquel momento. Andrés, el hombre de traje azul que estaba parado en la puerta al lado de Fernanda, su prometida, dio un paso al frente con los ojos abiertos de par en par, y la voz le salió ronca cuando finalmente consiguió hablar. ¿Qué acaban de decir? La pregunta resonó por la sala, mientras los trillizos ignoraban completamente al padre y continuaban corriendo en dirección a Valeria, tropezando con sus propias piernas pequeñas, con los rostros mojados de lágrimas y los bracitos estirados, como si ella fuese la única persona en el mundo que importaba en aquel instante. Fernanda soltó el brazo de Andrés y dio 2 pasos hacia atrás, con la mano en el pecho y la respiración acelerada, sus ojos fijos en la escena que parecía imposible, que parecía equivocada, que parecía revelar algo que ella no quería creer. «Esto no está pasando», murmuró ella. Pero nadie prestó atención porque todos los ojos estaban fijos en los niños que finalmente alcanzaron a Valeria y se lanzaron contra ella con una fuerza que casi la derribó en el suelo de madera reluciente. Valeria soltó los guantes y abrió los brazos sin pensar, sin conseguir evitarlo, sin conseguir fingir que aquello no estaba despedazando su corazón en pedazos cada vez menores. Y los 3 niños se aferraron a ella como si hubiesen encontrado algo que buscaban hacía mucho tiempo, como si finalmente estuviesen en casa después de un viaje largo y doloroso que había durado toda la vida de ellos hasta aquel momento. El niño del suéter verde enterró el rostro en el hombro de ella y sollozó alto mientras sus manitas sostenían el uniforme negro con fuerza, agarrándola tela como si fuese la única cosa sólida en un mundo que había pasado tanto tiempo sin tener sentido. El de camisa a cuadros abrazó la cintura de ella y repitió aquella palabra una vez más, solo que ahora en voz baja, como un secreto que no podía ser guardado más, como una verdad que había quedado atrapada en el pecho de él por demasiado tiempo y que finalmente encontraba la libertad de ser dicha en voz alta. Y el de sudadera amarilla sostuvo el rostro de ella con las 2 manos pequeñas y la miró a los ojos con una intensidad que no debería existir en un niño de apenas 2 años. Una intensidad que cargaba memorias que él no conseguía explicar, pero que sentía en cada célula de su cuerpo. Andrés estaba paralizado en la puerta. Su rostro había perdido todo el color y sus manos temblaban visiblemente mientras intentaba procesar lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando, lo que aquello significaba para todo lo que él creía saber sobre su vida y sobre su familia.
y sobre el año y medio de sufrimiento que él había atravesado junto con los 3 hijos. Valeria, dijo él, y el nombre salió como una acusación, como una pregunta, como un pedido de explicación que ella no sabía si conseguiría dar sin destruir completamente lo poco que quedaba de la vida organizada que él había intentado construir después de la tragedia que se llevó a Natalia. Y cuando ella levantó los ojos para encararlo, con los 3 niños aún aferrados a su cuerpo, él vio algo allí que lo hizo retroceder un paso, algo que parecía dolor mezclado con culpa, mezclado con un amor tan profundo y tan puro que era imposible ignorar o cuestionar. Fernanda comenzó a caminar en círculos por la sala, con las manos en la cabeza y la respiración cada vez más rápida e irregular, sus tacones altos golpeando el suelo con un ritmo nervioso que dejaba claro que ella estaba al borde de un colapso completo, que su mundo se estaba desmoronando ante sus ojos, y ella no sabía cómo lidiar con eso, cómo procesar eso, cómo encajar esa nueva realidad en la vida perfecta que ella había planeado con tanto cuidado. ¿Alguien va a explicarme qué está pasando aquí? ¿Alguien va a decirme por qué estos niños están actuando así con la empleada? Ella prácticamente gritó la última palabra como si fuese un insulto, como si Valeria fuese menos que humana por trabajar limpiando aquella casa, como si su profesión definiera su valor como persona. Y Andrés giró la cabeza bruscamente en dirección a su prometida, con una expresión que Fernanda nunca había visto antes, una expresión que mezclaba rabia y decepción, y algo más profundo que ella no conseguía identificar, una expresión que la hizo cerrar la boca inmediatamente. «No hables así», dijo él, y su voz estaba baja, pero cargada de una autoridad que no aceptaba contestación, de una firmeza que dejaba claro que él no toleraría más ninguna falta de respeto en aquella situación. Y entonces él volvió a mirar a Valeria, que ahora estaba sentada en el suelo, con los 3 niños en el regazo, todos llorando, todos sosteniendo pedazos de su uniforme, como si tuviesen miedo de que ella desapareciera si la soltaban, como si ella fuese una ilusión que podría deshacerse en cualquier momento. La escena era tan íntima, tan profundamente conectada, tan llena de una emoción cruda y verdadera, que Andrés sintió algo partirse dentro del pecho mientras observaba, porque él reconocía aquel tipo de conexión. Él sabía exactamente lo que era. Él había visto eso antes, en otro tiempo, en otro lugar, con otra persona que él había amado y perdido de forma devastadora y prematura. «¿Hace cuánto tiempo trabajas aquí?», preguntó él, y Valeria se limpió las lágrimas con el dorso de la mano antes de responder, su voz saliendo débil y trémula, como si cada palabra costase un esfuerzo inmenso. «3 semanas», dijo ella, y Andrés sacudió la cabeza porque aquello no tenía sentido, porque 3 semanas no eran tiempo suficiente para crear una conexión de aquel tamaño, de aquel tipo, de aquella intensidad profunda y visceral, con niños que apenas hablaban y que nunca se apegaban a nadie, que pasaban los días enteros rechazando cualquier intento de contacto o consuelo. «Imposible», dijo Fernanda con la voz aguda e irritada, llena de una incredulidad que rozaba la histeria. «Estos niños no se acercan a nadie, absolutamente a nadie. Ellos pasan el día entero llorando y rechazando a todas las niñeras que contratamos, a todas las 15 profesionales altamente calificadas que pasaron por esta casa. Entonces, no me vengas a decir que en apenas 3 semanas esta chica consiguió lo que 15 especialistas en desarrollo infantil no consiguieron en 1 año y medio de intentos». Y Valeria cerró los ojos, porque sabía que la verdad iba a salir de una forma u otra, que no había más cómo esconderla, que no había más cómo posponerla, que aquel momento que ella tanto temía y tanto pospuso, finalmente había llegado, y ella tendría que enfrentar las consecuencias de sus
Elecciones. El niño de sudadera amarilla, que se había calmado un poco, pero aún sostenía el rostro de Valeria con las manos pequeñas, la miró con aquellos ojos azules inmensos, llenos de lágrimas, y dijo, con la voz finita y llena de una certeza absoluta que no admitía dudas. Mamá se quedó. El silencio que siguió fue tan pesado, tan denso, tan cargado de significado, que parecía succionar todo el aire de la sala. Y Andrés tuvo que apoyarse en el marco de la puerta, porque sus piernas casi cedieron bajo el peso de aquella revelación, bajo el impacto de aquellas palabras simples que lo cambiaban todo. Fernanda soltó una risa corta y sin humor, el tipo de risa que las personas dan cuando están demasiado nerviosas para procesar lo que están escuchando, cuando la realidad se vuelve tan absurda que la única reacción posible es una carcajada histérica. ¡Qué absurdo! Estos niños perdieron a su madre hace 1 año y medio. Ella murió en el parto, dando a luz a los 3 al mismo tiempo. Todo el mundo sabe eso. Toda la ciudad sabe esa historia trágica. Entonces, ¿qué es esa historia ridícula de mamá que ese niño está inventando? Pero Andrés no se estaba riendo. Él no veía nada de gracioso en aquella situación. Él estaba mirando a Valeria con una intensidad que la hacía querer desaparecer en el suelo, que la hacía querer volverse invisible. Y entonces él hizo la única pregunta que importaba. La pregunta que iba a cambiarlo todo y revelar secretos que Valeria había guardado con tanto cuidado durante semanas. ¿Quién eres tú de verdad? Valeria abrazó a los 3 niños con más fuerza, sintiendo el peso caliente de los cuerpos pequeños contra el suyo, sintiendo el olor dulce de bebé mezclado con el perfume de jabón infantil, y respiró hondo varias veces antes de conseguir hablar. Antes de conseguir encontrar coraje para soltar las palabras que ella sabía que iban a explotar como una bomba en medio de aquella sala elegante. Yo soy Valeria Mendoza, hermana gemela idéntica de Natalia Mendoza, la mujer con la que te casaste hace 3 años en una ceremonia linda en la playa, la mujer que amaste y que te dio estos 3 niños lindos. La mujer que murió dando a luz a estos 3 niños porque su cuerpo no aguantó la pérdida de sangre. La mujer que yo nunca logré salvar porque llegué demasiado tarde al hospital, porque me quedé atrapada en el tráfico mientras ella sangraba en la mesa de cirugía, porque no logré llegar a tiempo para despedirme de ella, para decirle que la amaba, para pedir perdón por todos los años desperdiciados en un silencio orgulloso y estúpido. Cada palabra era una puñalada en el propio corazón. Cada palabra era una confesión que dolía físicamente. Cada palabra era un pedazo de una historia que había quedado enterrada y escondida por 1 año y medio, pero que ahora explotaba en la superficie con una fuerza devastadora e imparable. Andrés se tambaleó hacia atrás como si hubiese recibido un golpe en el estómago y tuvo que agarrarse a la cómoda, de madera maciza para no caer al suelo. Su rostro estaba blanco como el papel, más blanco que las paredes de la sala, y sus ojos estaban abiertos en shock absoluto, en una incredulidad total que lo dejaba sin palabras, sin aire, sin capacidad de procesar lo que acababa de escuchar. «Gemela». Natalia tenía una hermana gemela. Él repitió las palabras como si no consiguiese creerlo, como si aquello fuese la cosa más imposible del mundo, como si toda su realidad acabase de ser puesta de cabeza y él no supiese más qué era verdad y qué era mentira. Y Valeria asintió despacio, mientras las lágrimas continuaban cayendo por su rostro sin parar, descendiendo por las mejillas y mojando los cabellos rubios de los niños que aún estaban pegados a ella como si fuesen parte de su cuerpo. Nosotras éramos idénticas, absolutamente idénticas en cada detalle. Misma altura, mismo peso, mismo rostro, misma voz, mismos gestos. Las personas siempre nos confundían cuando éramos niñas y adolescentes. Nuestros propios padres,
A veces erraban nuestros nombres, y yo pasé un año y medio entero buscando coraje para venir hasta aquí, para ver a los hijos de ella, para conocer a los niños que ella dejó atrás, para tener certeza de que ellos estaban bien y siendo cuidados con amor. Pero cuando llegué y vi la situación en la que ellos vivían, llorando todo el tiempo sin consuelo, rechazando a todo el mundo que intentaba acercarse, claramente sufriendo de una forma que partía el corazón, yo no pude simplemente irme como había planeado, dijo ella. Su voz estaba cargada de dolor y de culpa y de un amor tan profundo por los sobrinos que era imposible cuestionar la sinceridad de sus palabras. Fernanda había dejado de caminar en círculos y ahora estaba recostada en la pared, con la mano tapando la boca y los ojos abiertos, como si estuviese viendo una película de terror, procesando todo lo que estaba siendo dicho, conectando los puntos en su cabeza, dándose cuenta de lo que aquello significaba. Para ella, para el matrimonio que estaba marcado para dentro de 2 meses, para la vida que ella había planeado con tanto cuidado y tanta inversión emocional, para el futuro que ella había imaginado al lado de Andrés y de los 3 niños que ella nunca logró conquistar, a pesar de todos los intentos. Entonces, ¿tú te hiciste pasar por empleada solo para estar cerca de ellos? ¿Mentiste en el currículum? ¿Engañaste a la agencia de empleos? ¿Entraste en esta casa usando una identidad falsa? Preguntó ella con acusación clara en la voz, intentando transformar a Valeria en villana, intentando encontrar una forma de deslegitimar todo lo que estaba ocurriendo. Pero Valeria no desvió la mirada, no demostró vergüenza de sus elecciones, no se encogió ante la confrontación directa. Yo no mentí sobre mis calificaciones profesionales. Yo realmente trabajo con limpieza residencial hace años, desde que salí de la facultad y no conseguí empleo en mi área. Yo realmente tengo experiencia y referencias verdaderas. Yo realmente necesitaba desesperadamente el empleo, porque estoy viviendo en una habitación minúscula, alquilada en un barrio distante, y mal consigo pagar el alquiler todo el mes. Pero sí, yo vine específicamente para acá porque quería conocer a los hijos de mi hermana, porque le prometí a ella personalmente, cuando ella aún estaba embarazada de 5 meses, que siempre cuidaría de estos niños si algo le pasaba a ella. Algo pasó. Algo terrible e irreversible pasó. Murió de la peor forma posible, sangrando después de traer 3 vidas al mundo. Y yo no estaba allá para sostener su mano por la última vez, para decir que yo la amaba, a pesar de todo, para pedir perdón por todos los años desperdiciados en silencio y orgullo. La voz de ella se quebró en la última frase y tuvo que parar para respirar hondo varias veces mientras los niños se apretaban aún más contra ella, como si sintiesen el dolor profundo que emanaba de ella y quisiesen confortarla de la única forma que sabían, con abrazos apretados y rostros recostados en su cuello. Andrés se deslizó lentamente por la pared hasta quedar sentado en el suelo con la cabeza entre las manos, temblando visiblemente, intentando procesar todo lo que estaba siendo revelado, intentando entender cómo había pasado 1 año y medio completo sin saber que Natalia tenía una hermana gemela idéntica, cómo ella nunca había mencionado eso en todos los 3 años que estuvieron juntos, en todas las conversaciones profundas que tuvieron, en todas las noches en que compartieron sueños y miedos e historias de infancia, como él no había visto ninguna foto de ella en los álbumes de la familia, ninguna evidencia de su existencia, ninguna señal de que había otra persona en el mundo que cargaba exactamente el mismo rostro de la mujer que él amó con toda la intensidad de su corazón. ¿Por qué ella nunca me contó sobre ti? ¿Por qué en 3 años de relación ella nunca mencionó que tenía una hermana gemela? ¿Por qué nunca te conocí? Nunca escuché tu nombre. Nunca vi una única foto tuya.
¿Por qué no apareciste en su funeral cuando todo el mundo que conocía a Natalia estaba allí llorando y despidiéndose? Las preguntas salieron todas de una vez, en una avalancha de confusión y dolor, cada una más dolorosa que la anterior, cada una cortando profundo como una lámina afilada. Y Valeria cerró los ojos con fuerza antes de responder, porque esa era la parte de la historia que más dolía, la parte que la mantenía despierta todas las noches, martirizándose y culpándose, e imaginando cómo las cosas podrían haber sido diferentes si ella hubiese tomado decisiones diferentes años atrás. Porque nosotras peleamos feo, peleamos de una forma devastadora 5 años atrás, por causa de algo tan absurdamente estúpido y tan insignificante que yo ni consigo recordar bien los detalles. Creo que fue algo sobre ella haber olvidado completamente mi cumpleaños porque estaba demasiado ocupada con el trabajo nuevo. O tal vez haya sido porque yo me perdí su despedida de soltera y ella se sintió herida. Alguna tontería ridícula e infantil que podría haber sido resuelta con una simple conversación de 5 minutos y un pedido sincero de disculpas, pero ninguna de nosotras dos tuvo coraje o humildad suficiente para dar el brazo a torcer. Ninguna de nosotras quiso ser la primera en tomar el teléfono y llamar. Y entonces los días fueron pasando y se convirtieron en semanas. Las semanas fueron pasando y se convirtieron en meses interminables, y la distancia emocional solo aumentaba y aumentaba hasta parecer una montaña intransitable, hasta parecer que era demasiado tarde para arreglarlo, hasta parecer que el orgullo era más importante que el amor. Ella abrió los ojos lentamente y miró directamente a Andrés con un dolor tan profundo y tan crudo en los ojos que él sintió en su propio pecho como si fuese suyo. Y cuando finalmente resolví buscarla, cuando finalmente desperté un día y me di cuenta de que había desperdiciado 5 años preciosos, lejos de mi hermana gemela, por culpa de un orgullo idiota, cuando finalmente me tragué todo mi orgullo estúpido y decidí aparecer en la puerta de su casa, sin avisar, para pedir perdón de rodillas si fuese necesario. Cuando finalmente me di cuenta de que la vida es demasiado corta y demasiado frágil para guardar rencores y desperdiciar tiempo con tonterías, ya era demasiado tarde. Ella ya estaba en el hospital en un trabajo de parto complicado. Ya estaba perdiendo demasiada sangre a causa de una hemorragia que los médicos no conseguían controlar. Ya estaba... Ella no consiguió terminar la frase, porque el dolor era demasiado grande para caber en palabras, porque la culpa era demasiado pesada para ser cargada, porque el arrepentimiento era algo que la comía viva todos los días, desde aquel momento terrible en el hospital, cuando ella llegó corriendo y encontró apenas silencio y sábanas blancas cubriendo el cuerpo de su hermana. El niño del suéter verde levantó la cabeza lentamente del hombro de Valeria y miró a su padre con aquellos ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Sus labios pequeños temblaban mientras intentaba formar las palabras con dificultad. «Papá, es mamá», dijo él con la voz finita, pero llena de una convicción absoluta que no admitía cuestionamientos. Y el niño de camisa a cuadros asintió inmediatamente, sacudiendo la cabeza enérgicamente de arriba a abajo, sus dedos aún aferrados con fuerza a la cintura de Valeria, como si ella fuese a desaparecer en humo si él la soltaba por un segundo. Olor a mamá, voz de mamá, mano de mamá, corazón de mamá. Listó con una seriedad imposible y conmovedora de un niño que sabía algo profundo que los adultos a su alrededor no conseguían entender o aceptar, algo que venía de un lugar más profundo que la lógica o la razón. Y el de sudadera amarilla completó tocando el rostro de Valeria con un cariño infinito. Sus ojos azules inmensos, fijos en los ojos idénticos de ella, estuviese mirando directamente a su alma. Mamá volvió con nosotros, mamá no se fue para siempre.
Y esas palabras simples pero cargadas de significado, dichas con tanta fe inquebrantable y tanta certeza pura por niños tan pequeños que mal conseguían formar frases completas, fueron como un golpe directo en el estómago de todos los adultos presentes en la sala, porque ellas revelaban una verdad imposible de ignorar o negar, que aquellos 3 niños habían reconocido en Valeria algo que iba mucho más allá de la mera apariencia física o de la semejanza genética, algo que tocaba memorias profundas y primitivas que ni ellos mismos entendían completamente, pero que sentían en cada fibra de sus cuerpos pequeños. Algo que venía de un lugar anterior al lenguaje articulado y a la razón consciente, algo que estaba grabado en su ADN, o tal vez en sus almas. Andrés se levantó del suelo lentamente, como un hombre mucho más viejo, con dificultad visible, y caminó con pasos pesados hasta quedar de pie, justo enfrente de Valeria, mirándola desde arriba con una intensidad que paralizaba, estudiando meticulosamente cada rasgo de su rostro, cada pequeño detalle, cada mínima semejanza y diferencia. Fue como ver a un fantasma materializado. Fue como tener a Natalia de vuelta allí parada frente a él, viva y respirando y sosteniendo a sus 3 hijos de la misma forma exacta que ella solía sostener su barriga enorme cuando estaba embarazada de 8 meses y apenas conseguía caminar. Y él tuvo que morderse el labio y apretar los puños con fuerza para contener las lágrimas que amenazaban con caer de sus ojos, porque aquello era demasiado para procesar, porque aquello dolía demasiado para soportar, porque aquello reabría heridas profundas que él había pasado 1 año y medio entero intentando cerrar con trabajo excesivo y compromisos sociales vacíos. Y la promesa ilusoria de un nuevo matrimonio que debería mágicamente borrar todo el dolor y llenar el vacío gigantesco que Natalia había dejado. «Eres igualita a ella, aterradoramente idéntica», dijo él con la voz ronca y ahogada, llena de una emoción que él no conseguía más esconder o controlar. Cada rasgo del rostro, cada expresión, cada movimiento, hasta la forma exacta de sostener a los niños es la misma. Hasta la forma como inclinas levemente la cabeza hacia la izquierda cuando estás escuchando a alguien hablar. Hasta la forma como te muerdes la esquina del labio inferior cuando estás nerviosa o preocupada, hasta la forma en que tus ojos brillan cuando sonríes. Y ahora yo finalmente entiendo por qué mis hijos reaccionaron así, de forma tan intensa e inmediata, por qué ellos corrieron desesperadamente hacia ti, como si sus vidas dependieran de eso. ¿Por qué ellos te llamaron de aquella manera que me partió el corazón? Porque para ellos tú realmente eres ella. Tú eres la madre que ellos perdieron trágicamente antes incluso de poder conocer bien. La madre que ellos solo vieron y sintieron en los primeros minutos caóticos de vida antes de que ella cerrara los ojos por última vez y nunca más despertara. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no se te olvide suscribirte a nuestro canal Vidas Secretas. Nosotros posteamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Y Valeria asintió despacio, con más lágrimas gruesas descendiendo por el rostro y cayendo silenciosamente en el cabello rubio y suave de los 3 niños. Lo sé, y te juro por la memoria de mi hermana que no fue mi intención confundirlos o causar cualquier tipo de problema. Yo no quería causar más dolor a nadie en esta casa, mucho menos a estos 3 niños inocentes y puros que ya sufrieron tanto en tan poco tiempo de vida. Yo solo quería desesperadamente tener certeza de que ellos estaban bien y saludables, que alguien estaba cuidando bien de ellos con amor y dedicación, que tenían buena comida y ropas limpias y atención adecuada, que la muerte terrible y prematura de mi hermana no había sido completamente en vano,
que por lo menos los hijos de ella estaban siendo amados y protegidos y criados de la forma que ella habría querido. Ella lo dijo con la voz firme, a pesar de las lágrimas, y entonces miró directamente a Fernanda, que aún estaba recostada rígida en la pared, observando todo con una mezcla compleja de rabia y miedo e inseguridad creciente en los ojos bien abiertos, porque ella sabía exactamente lo que aquella revelación explosiva significaba. Ella sabía con certeza absoluta que la presencia de Valeria lo cambiaba todo, que el equilibrio frágil que ella había construido se estaba desmoronando. Pero cuando llegué aquí, disfrazada de candidata humilde a empleada doméstica, cuando finalmente conseguí ser contratada después de 3 intentos frustrados en agencias diferentes de empleo, cuando vi con mis propios ojos la situación real y alarmante de estos 3 niños, cuando los vi pasando literalmente el día entero llorando sin parar y sin consuelo, cuando vi a la niñera profesional que debería estar cuidando de ellos con atención y cariño, sentada cómodamente en el sofá de la sala, pegada al celular, mientras ellos se debatían desesperados en las cunas pidiendo brazos y afecto. Cuando vi claramente que ellos no dormían bien toda la noche, que no comían bien y rechazaban los biberones, que rechazaban violentamente cualquier tipo de afecto o consuelo o intento de aproximación. Yo no pude simplemente dar la espalda cobardemente e irme como si nada de aquello tuviese que ver conmigo. Yo no conseguía abandonarlos de la misma forma cruel que abandoné a mi hermana cuando ella más me necesitó en aquellos últimos años. La voz de ella estaba firme ahora, cargada de determinación inquebrantable y de un propósito claro que nadie en la sala podía cuestionar o deslegitimar. Y Fernanda se dio cuenta, con un nudo en el estómago en aquel momento exacto, que Valeria no era apenas una empleada asustada y sumisa. Ella era una mujer fuerte que había perdido a su hermana gemela de la peor forma posible y que estaba absolutamente dispuesta a hacer cualquier cosa por los hijos de ella, aunque eso significase humillarse limpiando baños sucios y siendo tratada como inferior e invisible por los patrones ricos. Fernanda finalmente salió de la pared donde estaba apoyada y caminó con pasos duros hasta quedar bien al lado de Andrés. Su cuerpo entero estaba tenso como una cuerda a punto de reventar, y sus manos, perfectamente manicuradas, estaban cerradas en puños apretados al lado del cuerpo, la mandíbula trabada, revelando claramente la tensión extrema que ella sentía creciendo dentro de ella como una tormenta. Esto es un problema muy grande y muy serio. Tú te das cuenta de eso perfectamente, ¿no es así? Estos 3 niños no pueden simplemente quedarse confundiendo a una extraña con su madre muerta. Eso no es psicológicamente saludable para nadie involucrado. Eso no es correcto desde ningún punto de vista médico o emocional. Eso va a estorbar gravemente el proceso natural de aceptación de la muerte. Eso va a crear expectativas completamente irreales en sus cabecitas. Eso va a causar traumas profundos cuando tú inevitablemente te vayas. Eso va a... Pero Andrés levantó la mano derecha abruptamente, pidiendo silencio inmediato, y ella paró de hablar en el mismo instante, sorprendida y hasta un poco asustada con la actitud de él, porque él nunca había hecho eso antes. En todos los meses que estaban juntos, nunca la había interrumpido de aquella forma autoritaria en medio de una frase. Andrés se agachó despacio hasta quedar exactamente a la misma altura de Valeria y de los 3 niños, sus rodillas tocando el suelo frío de madera pulida. Y entonces él extendió la mano trémula y tocó con una gentileza infinita la cabeza rubia del hijo de sudadera amarilla, que aún sostenía el rostro de Valeria con las 2 manos pequeñas, los deditos rechonchos, esparcidos por las mejillas mojadas de ella.
Desde el día terrible en que Natalia murió en aquella sala de cirugía fría, dejándome solo con 3 bebés recién nacidos y un agujero gigante en el pecho, yo intenté absolutamente todo lo que estaba a mi alcance para ayudar a mis hijos a ser felices. Contraté, sin escatimar dinero, a las mejores niñeras que existen en el mercado, profesionales calificadas que tenían diplomas impresionantes y referencias impecables de familias ricas. Contraté a los mejores pediatras renombrados de la ciudad entera para examinarlos minuciosamente y garantizar que no había nada físicamente mal con ellos. Contraté a los mejores psicólogos infantiles especializados que conseguí encontrar para intentar entender por qué diablos ellos lloraban tanto sin parar y rechazaban tanto cualquier intento de contacto. Pero absolutamente nada funcionó. Ninguna técnica o método hizo ninguna diferencia real. Ellos continuaban llorando desesperadamente, día y noche, sin descanso. Continuaban sufriendo de una forma visible que partía mi corazón de padre en 1000 pedazos. Todos los días continuaban rechazando con violencia sorprendente a cualquier persona que intentase acercarse o tomarlos en brazos o confortarlos de cualquier manera. Él hizo una pausa larga y respiró hondo varias veces antes de conseguir continuar. Y Valeria podía ver perfectamente las lágrimas formándose y acumulándose en los ojos cansados de él. Podía ver el dolor profundo y antiguo de un padre que se sentía completamente impotente y fracasado ante el sufrimiento visible y constante de sus hijos pequeños. Y yo me estaba poniendo cada vez más desesperado cada día que pasaba, porque simplemente no sabía más qué hacer. Porque sentía profundamente que estaba fallando miserablemente con ellos, de la misma forma que fallé con la madre de ellos cuando ella más me necesitó, porque no conseguí salvar a Natalia cuando ella sangraba allí enfrente de mí y los médicos gritaban órdenes mientras decían con miradas derrotadas que no había más nada que hacer, y ahora no conseguía ni al menos hacer que mis propios 3 hijos pararan de llorar por 5 minutos. No conseguía darles el mínimo de confort y seguridad básica que ellos merecían y necesitaban desesperadamente. Él lo dijo con la voz completamente quebrada ahora, llena de una vulnerabilidad cruda y expuesta que Fernanda nunca había visto en él durante todos los 8 meses de relación cuidadosamente construida. Entonces tú apareciste de la nada, y en apenas 3 semanas tú conseguiste realizar el milagro que nadie más consiguió en 1 año y medio entero de intentos profesionales. Tú hiciste que mis 3 hijos pararan completamente de llorar de aquella forma desesperada. Tú hiciste que ellos comieran bien y terminaran los biberones por primera vez desde que nacieron. Tú hiciste que ellos durmieran toda la noche sin despertar gritando con pesadillas. Tú hiciste que ellos sonrieran de verdad por primera vez desde que salieron de aquella maternidad. Y ahora yo finalmente entiendo por qué, con una claridad dolorosa. Ahora yo entiendo exactamente lo que ellos vieron y sintieron en ti, que absolutamente nadie más tenía. Ahora yo entiendo perfectamente por qué ellos te reconocieron de una forma tan profunda y tan inmediata que desafía cualquier explicación lógica, dijo él. Y Valeria podía ver que él estaba luchando para no llorar frente a todos, para mantener algún control sobre las emociones que amenazaban con desbordarse. Fernanda cruzó los brazos con fuerza sobre el pecho y su rostro estaba cada vez más rojo, las venas del cuello saltadas, revelando la presión que subía dentro de ella. Andrés, nosotros necesitamos conversar sobre esto con calma y racionalidad, lejos de los niños, porque esta situación toda está completamente fuera de control y necesita ser resuelta de forma adulta y responsable antes de que cause daños irreparables, dijo ella, intentando sonar firme y racional, pero su voz
Temblaba, revelando el pánico que crecía, y Andrés finalmente la miró con una expresión que Valeria no conseguía descifrar completamente, algo entre cansancio y determinación. No, Fernanda, yo creo que por primera vez en 1 año y medio las cosas están comenzando a tener sentido. Por primera vez, desde que perdí a Natalia, yo veo a mis hijos realmente felices y en paz. Y no voy a destruir eso por causa de convenciones sociales o de lo que las personas van a pensar o decir, respondió él. Y Fernanda dio un paso hacia atrás, como si hubiese recibido una bofetada, sus ojos abiertos de shock. Valeria continuaba sentada en el suelo, sosteniendo a los 3 niños que ahora se habían calmado completamente y estaban quietos en su regazo, apenas sosteniendo pedazos de su uniforme y mirando al padre con esperanza en los ojitos aún rojos. Yo no estoy pidiendo vivir aquí o asumir algún papel que no me corresponde. Yo solo quería tener certeza de que ellos estaban bien, pero ahora veo que tal vez yo haya cometido un error terrible al acercarme tanto a ellos, al dejar que ellos crearan ese vínculo conmigo, dijo Valeria en voz baja, su voz cargada de culpa, y comenzó a soltar gentilmente los bracitos de los niños, que inmediatamente comenzaron a lloriquear de nuevo, aferrándose con más fuerza aún. «No, no me sueltes, mamá no se va de nuevo», dijo el niño del suéter verde con desesperación, y los otros 2 repitieron cosas parecidas, sus voces subiendo en pánico. Y Valeria sintió su corazón despedazarse de nuevo, porque ella sabía que no importaba lo que ella hiciese ahora. Alguien iba a salir lastimado de aquella situación. Andrés puso la mano en el hombro de Valeria y ella lo miró sorprendida con el toque gentil. Tú no cometiste ningún error. Tú hiciste exactamente lo que tu hermana habría hecho en tu lugar. Tú cuidaste de los hijos de ella cuando ellos más lo necesitaban. Y yo estoy eternamente agradecido por eso, aunque eso signifique que mi vida va a ponerse de cabeza de nuevo, dijo él, y entonces miró a Fernanda con una expresión seria. Yo creo que nosotros necesitamos posponer el matrimonio por tiempo indeterminado hasta que yo resuelva esta situación con mi familia. Y esas palabras cayeron en la sala como una bomba, y Fernanda se llevó la mano a la boca con los ojos llenándose de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de rabia pura. Tú estás terminando conmigo. ¿Tú me estás dejando por causa de una empleada que conociste hace 5 minutos? ¿Por causa de una mujer que mintió para entrar en tu casa?, gritó ella, perdiendo completamente la compostura elegante que siempre mantenía. Ella no mintió sobre nada importante. Y no, yo no estoy terminando contigo. Estoy apenas diciendo que necesito tiempo para entender esta situación y para hacer lo que es mejor para mis hijos, que claramente necesitan a su tía en sus vidas de alguna forma, respondió Andrés con firmeza. Fernanda tomó el bolso caro que estaba en el sofá y caminó hasta la puerta, pero antes de salir, ella se dio la vuelta y miró a Valeria con un odio que era casi palpable. Tú te vas a arrepentir de haber venido aquí y destruido una familia que estaba intentando reconstruirse, dijo ella con veneno en la voz. Y Valeria apenas la miró con tristeza, porque sabía que Fernanda tenía razón en parte. Ella realmente había destruido el equilibrio frágil que existía allí, pero al mismo tiempo había dado a los 3 niños algo que ellos necesitaban desesperadamente. La puerta se cerró con fuerza cuando Fernanda salió, y el silencio que quedó era pesado, pero también tenía algo de liberador en él. Andrés se sentó en el suelo al lado de Valeria y de los niños, y se quedó allí apenas mirando a los 3 hijos que finalmente habían parado de llorar y estaban recostados en Valeria, con expresiones de paz que él no veía hacía tanto tiempo. Yo no sé cómo vamos a resolver esto. Yo no sé cómo explicar a las personas que la hermana gemela de mi difunta esposa está ahora en la vida de mis hijos.
Yo no sé cómo lidiar con el hecho de que cada vez que te miro, yo la veo a ella, y mi corazón duele de una forma que yo pensé que había superado», dijo él con honestidad brutal, y Valeria giró el rostro para mirarlo a los ojos. «Yo tampoco lo sé. Yo vine aquí apenas planeando trabajar algunas semanas, garantizar que ellos estaban bien, y entonces irme sin que nadie descubriese quién yo realmente era. Pero las cosas se salieron de control. Ellos me reconocieron de una forma que yo no esperaba, y ahora yo no consigo imaginar simplemente desaparecer de la vida de ellos, sabiendo que eso va a lastimarlos terriblemente», confesó ella. El niño de sudadera amarilla, que se había girado para mirar al padre, extendió un bracito hacia él. «Papá se queda con mamá y nosotros», dijo él con simplicidad. Y Andrés sintió las lágrimas finalmente escapar de sus ojos. Él no consiguió aguantar más. «Yo no sé si es así como funciona, pequeño», dijo él con la voz ahogada. Pero el niño sacudió la cabeza con convicción. «Mamá es mamá», insistió él. Valeria y Andrés se miraron por encima de las cabezas rubias de los niños, ambos sabiendo que aquella situación era imposible y complicada, pero también sintiendo que tal vez hubiese una solución allí que ninguno de los dos conseguía aún ver claramente. Valeria se limpió sus propias lágrimas y respiró hondo. «Yo puedo continuar viniendo aquí algunas veces por semana, no como empleada, sino como tía de ellos. Puedo ayudar con los cuidados. Puedo estar presente para ellos, sin confundir mi papel o intentar sustituir a Natalia de alguna forma. Ellos van a crecer y entender con el tiempo que yo no soy la madre de ellos, sino la hermana de ella. Y tal vez eso sea suficiente para darles la conexión que necesitan sin crear más problemas», sugirió ella, intentando encontrar un término medio que tuviese sentido. Andrés se pasó la mano por el cabello despeinado y asintió despacio. «Tal vez funcione, tal vez con el tiempo ellos entiendan, pero por ahora yo creo que simplemente necesitamos dejar que ellos te tengan cerca, porque claramente es eso lo que ellos necesitan para ser felices y saludables. Y como padre, la única cosa que importa para mí es el bienestar de ellos», dijo él. Y había una determinación nueva en su voz, como si él hubiese finalmente tomado una decisión después de meses de incertidumbre. Valeria miró a los 3 niños que se habían acurrucado contra ella y estaban comenzando a tener sueño, sus ojitos parpadeando despacio, y ella sintió una ola de amor tan fuerte que casi la derribó. Era el amor que ella debería haber dado a su hermana, pero que había desperdiciado en orgullo tonto y ahora podía dar a los hijos de ella. Podía honrar la memoria de Natalia, cuidando de los 3 niños que ella había dejado atrás. «Yo me voy a quedar entonces, voy a quedarme lo que ellos necesiten de mí y vamos a descubrir juntos cómo hacer que esto funcione de la mejor forma posible», ella lo dijo, mirando a Andrés, quien asintió con gratitud visible en su rostro cansado. Los días siguientes fueron extraños y difíciles para todos, mientras intentaban establecer una nueva rutina que tuviera sentido. Valeria no era más la empleada, pero tampoco era exactamente parte de la familia todavía. Ella existía en un espacio indefinido, que a veces era incómodo, pero que poco a poco fue encontrando su lugar. Ella venía todos los días por la mañana y se quedaba hasta la noche. Ayudaba con los niños, jugaba con ellos, los bañaba, hacía la comida, y poco a poco los niños comenzaron a hablar más, a desarrollarse mejor, a mostrar personalidades distintas que habían estado escondidas bajo el sufrimiento. Andrés observaba todo de lejos al principio, manteniendo una distancia segura, porque mirar a Valeria aún dolía, aún traía memorias de Natalia que él había intentado enterrar. Pero con el tiempo, él comenzó a notar pequeñas diferencias entre las hermanas, pequeños gestos y manías que eran únicos de Valeria. Y eso ayudó. Hizo más fácil verla como una persona separada
y no solo como un fantasma de la mujer que él había perdido. Ellos conversaban bastante durante aquellos primeros meses, compartiendo historias sobre Natalia, llenando los espacios en blanco que cada uno tenía en la historia de ella. Y a través de esas conversaciones, ambos fueron curando heridas antiguas de formas diferentes. Valeria contó historias de la infancia de ellas, de las travesuras que hacían cambiando de lugar en la escuela para confundir a los profesores, de los sueños que habían compartido cuando eran adolescentes. Y Andrés contó sobre cómo él había conocido a Natalia en una cafetería y se había enamorado inmediatamente de la forma en que ella reía, sobre los planes que habían hecho para el futuro que nunca llegó. Los tres niños florecieron de una forma impresionante con Valeria presente, y poco a poco, muy despacio, ellos comenzaron a entender que ella no era exactamente mamá, sino alguien muy especial que los amaba mucho, alguien que tenía el mismo rostro y el mismo olor y la misma voz, pero que era una persona diferente. Andrés contrató a una terapeuta infantil para ayudar en ese proceso y para garantizar que los niños no quedaran confundidos o traumatizados. Y poco a poco ellos comenzaron a llamar a Valeria por su nombre en vez de mamá, aunque de vez en cuando todavía se equivocaran y usaran la palabra antigua, especialmente cuando tenían sueño o estaban asustados. Fernanda nunca más volvió. Ella mandó buscar sus cosas con un mensajero y bloqueó a Andrés en todo. Y aunque él sentía un poco de culpa por cómo todo había terminado, él también sentía un alivio profundo, porque sabía que aquella relación había sido más sobre huir del dolor que sobre amor verdadero. Valeria continuaba viviendo en la habitación alquilada porque no creía correcto vivir en la casa de Andrés. Necesitaba mantener alguna separación para no complicar aún más las cosas, pero ella pasaba la mayor parte del tiempo allí y se convirtió en una presencia constante e insustituible en la vida de los tres niños. Los meses se convirtieron en estaciones, y las estaciones se convirtieron en un año. Y en aquel tiempo mucha cosa cambió de formas que nadie podría haber previsto en aquel día caótico en que todo fue revelado. Los niños crecieron y se convirtieron en niños habladores y felices, que reían mucho y jugaban y tenían pesadillas cada vez menos frecuentes. Valeria encontró un empleo de medio tiempo que le daba más estabilidad financiera, pero que aún permitía que ella pasase tiempo con los sobrinos todos los días. Y Andrés lentamente comenzó a permitirse ser feliz de nuevo, sin sentir que estaba traicionando la memoria de Natalia. Y algo más comenzó a crecer entre Valeria y Andrés, algo que ninguno de los dos quería nombrar o reconocer, porque parecía incorrecto de todas las formas posibles. Algo que comenzó con miradas que duraban un segundo más de lo necesario, con conversaciones que se extendían hasta tarde en la noche después de que los niños dormían, con toques accidentales que hacían que los dos se alejaran rápidamente, como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Valeria intentaba sofocar esos sentimientos con culpa, porque parecía una traición a la memoria de su hermana. Parecía incorrecto enamorarse del hombre que Natalia había amado, pero al mismo tiempo ella no conseguía negar que conocía a Andrés de una forma que iba más allá de lo superficial. Ella veía la bondad de él, la dedicación como padre, la forma en que él había luchado para dar a sus hijos todo lo que necesitaban, incluso cuando estaba despedazado por dentro. Andrés también luchaba contra esos sentimientos, porque se sentía culpable, como si estar comenzando a sentir algo por Valeria fuese sustituir a Natalia u olvidar el amor que habían compartido. Pero poco a poco, él se dio cuenta de que el corazón humano tiene capacidad de amar a más de una persona, que amar a Valeria no significaba amar menos a Natalia,
Significaba apenas que la vida continuaba y que él tenía derecho a ser feliz de nuevo. Fue Valeria quien finalmente trajo el asunto a colación. En una noche de invierno, cuando estaban sentados en la sala, después de acostar a los niños, ella había decidido que no podía más fingir que no sentía nada, que no podía más vivir en aquel limbo de indefinición. Andrés, necesito decir una cosa y después me voy si tú quieres que me vaya, pero no puedo guardar esto más. Ella comenzó trémula con la voz y él la miró con atención total, el corazón acelerándose, porque él sabía lo que venía. Yo sé que esto es completamente incorrecto e inapropiado de todas las formas posibles. Yo sé que tú estuviste casado con mi hermana y que estos sentimientos no deberían existir, pero yo no consigo más negar que me estoy enamorando de ti. Y no es porque tú me recuerdes a ella o porque yo quiera lo que ella tuvo. Es porque te conozco a ti ahora como persona, porque veo quién eres todos los días, porque admiro al padre que eres y al hombre que eres. Y yo necesitaba decir esto, aunque eso arruine todo lo que construimos aquí. Ella lo dijo todo de una vez antes de perder el coraje, y entonces se quedó mirándolo, esperando el rechazo, esperando que él se horrorizara. Pero Andrés no se horrorizó. Él apenas respiró hondo y se pasó las manos por el rostro. Y cuando la miró de nuevo, sus ojos estaban brillando con emoción. Yo siento lo mismo, y me he odiado por eso durante meses. Me he sentido la peor persona del mundo porque parece que estoy traicionando la memoria de Natalia. Pero la verdad es que tú no eres ella. Tú eres completamente diferente en tantas formas importantes. Y yo me estoy enamorando de ti, de Valeria, no del fantasma de mi esposa muerta, confesó él. Y Valeria sintió las lágrimas cayendo porque ella había esperado rechazo, pero en vez de eso, encontró reciprocidad. Ellos se quedaron sentados allí por un largo tiempo, apenas conversando sobre lo que eso significaba, sobre cómo era complicado y extraño, pero también sobre cómo parecía correcto, de una forma que ninguno de los dos conseguía explicar. Y en aquella noche, ellos no hicieron nada más que sostener las manos el uno del otro, pero fue suficiente. Fue un comienzo. Los meses siguientes fueron de descubrimiento cuidadoso. Ellos avanzaban despacio porque sabían que tenían 3 niños pequeños observando y porque querían tener certeza absoluta de que aquello era real y no solo una ilusión creada por la situación única en la que se encontraban. Ellos fueron a citas discretas cuando conseguían una niñera. Conversaron por horas sobre todo y cualquier cosa. Se conocieron el uno al otro de formas que iban más allá de la conexión que tenían a través de Natalia. Y poco a poco construyeron algo que era de ellos, algo nuevo y separado del pasado. Y cuando finalmente contaron a los 3 niños, que ahora tenían 4 años, que Valeria iba a vivir con ellos para siempre, que ella iba a ser parte oficial de la familia de ellos. Los niños reaccionaron con una alegría pura y sin complicaciones que los adultos habían perdido. Ellos apenas saltaron y gritaron felices, porque la tía Valeria, a quien ellos amaban tanto, iba a estar allí siempre. La familia de Andrés y algunos amigos más cercanos quedaron escandalizados al principio cuando descubrieron que él estaba saliendo con la hermana gemela de su difunta esposa. Había susurros y juicios y miradas de reprobación, pero con el tiempo las personas fueron dándose cuenta de que aquel era un amor genuino, que Valeria no estaba intentando sustituir a nadie, sino honrar la memoria de la hermana, cuidando de la familia de ella. Y los juicios fueron disminuyendo hasta que eventualmente pararon. 2 años después de aquel día caótico en que todo fue revelado, Valeria y Andrés se casaron en una ceremonia pequeña e íntima, con solo familia cercana y amigos verdaderos. Y los 3 niños fueron los pajes cargando las alianzas con orgullo. Y durante los
Votos. Ambos hablaron sobre Natalia, sobre cómo ella había sido importante y siempre sería recordada, sobre cómo aquel amor no borraba el anterior, sino que existía al lado de él, y no había un ojo seco en la pequeña capilla. Valeria nunca intentó hacer que los niños la llamaran mamá. Ella continuaba siendo tía Valeria, incluso después del matrimonio. Pero el amor que ella tenía por ellos no era menos intenso que el amor de cualquier madre. Y los niños sabían eso. Sentían eso todos los días en los abrazos apretados y en las historias antes de dormir y en la paciencia infinita que ella tenía con cada berrinche y cada pesadilla. Y a veces, en noches silenciosas, cuando los niños dormían y la casa estaba tranquila, Valeria miraba fotos antiguas de Natalia que Andrés guardaba en álbumes, y ella conversaba en voz baja con la hermana que había perdido. Pedía perdón por no haber estado allí cuando ella la necesitó, agradecía por haber dejado 3 regalos tan preciosos en el mundo. Prometía que siempre cuidaría de ellos de la mejor forma posible. Y de alguna forma ella sentía que Natalia escuchaba y aprobaba, que allá desde donde estuviese, ella estaba en paz, sabiendo que los hijos de ella estaban felices y amados. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no se te olvide suscribirte a nuestro canal Vidas Secretas. Nosotros posteamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia. Y deja en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Los 3 niños crecieron sanos e inteligentes, cada uno con personalidades únicas que fueron desarrollándose conforme se hacían más grandes. El del suéter verde, que ahora se llamaba Lucas, se convirtió en el líder natural de los 3, siempre protegiendo a los hermanos y tomando decisiones. El de la camisa a cuadros, que se llamaba Diego, era el más sensible y artístico, siempre dibujando y creando historias elaboradas. Y el de la sudadera amarilla, que se llamaba Matías, era el curioso que hacía millones de preguntas sobre todo y quería entender cómo funcionaba el mundo. Y cuando ellos tenían edad suficiente para entender historias más complejas, Valeria y Andrés se sentaron con ellos y contaron toda la verdad sobre quién era Valeria, sobre Natalia y la pelea que las había alejado, sobre cómo Valeria había venido a buscar por ellos disfrazada de empleada, sobre cómo ellos habían reconocido en ella algo especial luego en el primer momento. Los niños escucharon todo con atención e hicieron preguntas, y al final Lucas, el mayor por 3 minutos, sostuvo la mano de Valeria y dijo algo que la hizo llorar. Entonces, mamá te mandó para nosotros desde el cielo, porque sabía que íbamos a necesitar a alguien igualita a ella. Y Valeria abrazó a los 3 niños con fuerza y estuvo de acuerdo, porque tal vez fuese exactamente eso. Tal vez Natalia hubiese encontrado una forma de aún cuidar a los hijos incluso después de partir, usando a su hermana gemela como una extensión de su amor. Años más tarde, cuando los trillizos ya eran adolescentes ruidosos, que llenaban la casa de amigos y música alta y desorden constante, Valeria a veces paraba en medio del caos y miraba alrededor, maravillada con la vida que había construido a partir de las cenizas de la tragedia y del arrepentimiento. Ella pensaba en cómo un momento de coraje, la decisión de disfrazarse y buscar empleo en aquella casa, había cambiado no solo la vida de ella, sino la vida de 4 personas que necesitaban desesperadamente curación. Y ella sabía que Natalia estaría orgullosa, no solo de los 3 chicos increíbles en que se habían convertido, sino también de las 2 hermanas que habían finalmente encontrado paz. Una en el descanso eterno y la otra en la vida plena que vivía todos los días, honrando la memoria de ella. Andrés a veces todavía soñaba con Natalia, pero eran sueños gentiles ahora, sin dolor.
apenas memorias buenas de un amor que había existido y que siempre formaría parte de él. Y cuando despertaba, él miraba a Valeria durmiendo a su lado y sentía gratitud por haber sido bendecido con dos grandes amores en la vida, algo que pocas personas tenían la suerte de experimentar. Y los tres chicos, Lucas, Diego y Matías, crecieron sabiendo que habían tenido dos madres, una que había dado la vida para traerlos al mundo y otra que había dedicado la vida para criarlos con amor. Y ellos cargaban dentro de ellos pedazos de las dos, honrando a ambas en cada conquista y cada momento de felicidad. La noche del 10º cumpleaños de los trillizos, después de la fiesta ruidosa y del pastel y de los regalos, cuando todos los invitados se habían ido y la casa estaba finalmente tranquila, Valeria encontró un sobre viejo en el fondo de un cajón que ella estaba organizando. Un sobre con su nombre escrito en la letra inconfundible de Natalia. Ella lo abrió con manos trémulas y encontró una carta que la hermana había escrito años atrás, probablemente justo después de la pelea. Una carta que nunca había sido enviada, pero que había sido guardada como si Natalia supiese que un día sería encontrada. La carta decía cosas simples, pero profundas. Pedía disculpas por la pelea tonta. Decía que extrañaba a la hermana todos los días, que el orgullo era una cosa estúpida que no valía la pena. Y terminaba con una frase que hizo que Valeria se derrumbara en lágrimas allí mismo en el suelo del cuarto. Si algo me pasa, cuida a mis hijos por mí, porque tú eres la única persona en el mundo en quien yo confiaría con lo que tengo de más precioso. Y yo sé que tú vas a amarlos como si fuesen tuyos, porque nosotras siempre compartimos todo, desde el útero de nuestra madre hasta los sueños más locos. Y yo te amo incluso cuando estamos peleadas, incluso cuando no nos estamos hablando, porque tú eres mitad de mí y yo soy mitad de ti, y nada va a cambiar eso nunca. Y Valeria se dio cuenta de que Natalia lo había sabido de alguna forma. Ella había sabido que algo podía pasar, y había dejado aquella carta como un puente entre ellas, como un perdón anticipado, como una bendición para todo lo que vendría después. Valeria guardó aquella carta en el corazón como su tesoro más precioso, y siempre que dudaba de sí misma o se sentía culpable por tener la vida que Natalia debería haber tenido, ella releía aquellas palabras y recordaba que estaba haciendo exactamente lo que la hermana habría querido. Estaba amando y cuidando a los tres niños, que eran el legado más importante que Natalia había dejado en el mundo. Y en aquella noche, acostada en la cama al lado de Andrés, que ya dormía profundamente después del día exhaustivo de fiesta, Valeria miró por la ventana hacia las estrellas y susurró un gracias silencioso para la hermana, que había dado todo para traer a aquellos tres niños al mundo. Y ella prometió una vez más que continuaría cuidando de ellos, amándolos, protegiéndolos con cada fibra de su ser. Porque era eso lo que las hermanas hacían. Ellas cuidaban la una de la otra, incluso cuando separadas por la muerte. Ellas encontraban formas de continuar amando y protegiendo a través del tiempo y del espacio. Los años continuaron pasando como siempre hacen, con sus alegrías y desafíos, con graduaciones y primeros amores, y disgustos y conquistas. Y Valeria estuvo allí para todo, para cada momento importante y cada día común, y ella nunca se arrepintió, ni por un segundo, de la decisión que había tomado aquel día, años atrás, de disfrazarse de empleada y entrar en aquella casa, buscando a los hijos de la hermana que había perdido. Porque aquella decisión había salvado no solo a tres niños que sufrían, sino también la había salvado a ella misma del peso aplastante de la culpa y del arrepentimiento. Le había dado una segunda oportunidad de hacer las cosas bien, de ser la hermana que debería haber sido cuando Natalia aún estaba viva, y cuando los trillizos finalmente salieron de casa para la universidad, cada uno siguiendo
caminos diferentes, pero siempre manteniendo la conexión profunda que tenían entre sí. Valeria y Andrés se vieron solos por primera vez en años, y en vez de sentir vacío, ellos sintieron realización, porque habían cumplido la misión más importante de sus vidas. Habían criado a 3 seres humanos buenos y gentiles y fuertes, que iban a hacer la diferencia en el mundo. En una tarde tranquila de domingo, sentados en el porche vacío, que antes estaba lleno de juguetes y gritos infantiles, Andrés sostuvo la mano de Valeria y dijo con la voz llena de emoción y gratitud: «Gracias por haber sido lo suficientemente valiente para entrar en nuestra vida aquel día, por haberte arriesgado, incluso sabiendo que podía salir mal. Porque sin ti, yo no sé qué habría pasado con mis hijos. Sin ti, ellos habrían continuado sufriendo y yo habría continuado sin saber cómo ayudarlos. Y ahora mira dónde estamos, mira lo que construimos juntos a partir de tanto dolor y pérdida. Y yo sé que Natalia está mirando allá desde arriba y sonriendo, porque los hijos de ella se convirtieron en personas increíbles, gracias a tu amor y dedicación». Y Valeria apretó la mano de él de vuelta, con lágrimas en los ojos, y respondió con la voz embargada: «Yo no hice nada más de lo que cualquier persona que ama haría. Yo apenas les di lo que mi hermana les habría dado si estuviese aquí. Y la verdad es que ellos me salvaron tanto como yo los salvé a ellos, porque me dieron un propósito cuando yo estaba perdida en la culpa. Me dieron amor cuando yo creía que no merecía ser amada. Me dieron una familia cuando yo estaba completamente sola en el mundo. Entonces, en verdad, yo debería agradecerte a ti por haber dejado que yo me quedara, por haber confiado en mí con lo que tú tienes de más precioso, por haberme dado la oportunidad de redimir los errores del pasado, amando a estos 3 niños maravillosos que son mitad Natalia, mitad tú y completamente especiales.